Como decía hace escasos 10 días Juan Carlos Cubeiro en esta misma sala, el economista del talento, en la presentación de su último libro, le parafraseo, hay que replantearse lo que es el talento en una nueva era en la que el talento es más valioso que el capital. Desde la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras sabemos que una tierra como Cádiz es una tierra talentosa, no dudamos de ello, pero creemos que es necesario poner sobre la mesa una serie de cuestiones y debatir sobre ellas y obtener una serie de conclusiones que nos hagan mejorar. ¿Sabemos atraer y desarrollar el talento de nuestro entorno? ¿Somos capaces de fidelizar ese talento? Por ello, esta edición la vamos a focalizar en la diversidad, la inclusión y la creatividad como herramientas para impulsar el desarrollo del talento. Y para ello, durante estos 3 días, vamos a analizar la situación desde diferentes perspectivas con grandes profesionales y expertos, voces de primer nivel nacional e internacional. Hoy comenzaremos con lo que es la diversidad y el liderazgo inclusivo. Esta va a ser la primera mesa. Nos acompaña Mercè Bray, como ponente de esta mesa, experta en diversidad y liderazgo incluyente, y Mar Perrote, también nos acompaña, directora de servicios analíticos de CEPSA. Siempre nos gusta contar con las empresas, no solo de la comarca, también de la provincia, y además en este caso creo que es muy interesante que podamos conocer iniciativas que ya estáis poniendo en marcha en CEPSA en torno a estos temas y que nos puedan servir de referencia al resto. Mañana continuaremos hablando de desarrollo de talento creativo e innovación. Y para ello contaremos con Julio Segundo, en representación de la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz, Maribel Giralde, que es impulsora de proyectos Transformaciones, y José Miguel Navarro, que es CEO de otra empresa de la provincia, California. Y el tercer día, este jueves, vamos a disfrutar inicialmente de una ponencia sobre el liderazgo de vanguardia desde la gestión y la comunicación de la autenticidad a cargo de Imelda Rodríguez Escanciano. Imelda Rodríguez Escanciano es doctora en Ciencias de la Información y experta en Comunicación Estratégica e Imagen Política. Y tras esta ponencia, pues concluiremos con una mesa sobre el liderazgo auténtico a la que se incorporará Juan Carlos Cubeiro, le he mencionado anteriormente, y que tendré la suerte de acompañarles, o de estar en esta mesa con estos 2 grandes expertos debatiendo sobre el liderazgo auténtico. Para moderar y conducir estas sesiones contamos con Karina Salas. Karina es psicóloga y experta en coaching ejecutivo. Además, diseña y desarrolla programas sobre talento que aplica en organizaciones. Gracias, Karina. Aprovecho para darte este agradecimiento públicamente por tu disposición, por involucrarte como lo haces. De hecho, algunos de los ponentes vienen de tu mano. Y bueno, te conocemos ya y sabemos que vas a sacarle mucho jugo además a estas mesas de debate para que sean unas jornadas muy fructíferas. Y también quiero aprovechar para agradecerle a todos los ponentes pues, su disponibilidad, el que estén aquí con nosotros. De hecho, tengo que decir que todos dijeron que sí a la primera, algo que nos enorgullece porque, bueno, es indicativo de que hemos organizado unas sesiones muy interesantes. Y bueno, por último, deciros que disfrutéis mucho a todos los que nos estáis siguiendo en streaming y a los que nos acompañáis presencialmente de este think tank que bueno, espero que al final podamos concluir una serie de acciones que nos sirvan de referencia a todos. Y a continuación le voy dando paso a los representantes de la mesa. En primer lugar, Alberto Cremades, de la Junta de Andalucía. Bueno, después de la presentación que tengo que añadir, pero sí quiero centrarme en un tema que creo que es nuclear en esta jornada y que a nosotros nos preocupa muchísimo. Es el tema del talento, que no se nos vaya. En eso tenemos tareas, tanto universidades como empresas, como las propias administraciones. Procurar que vuelvan los que tenemos en universidades por ahí fuera y en grandes empresas, talento maravilloso que podíamos y queremos que regresen. Sacamos medidas siempre que podemos
para hacer que estos regresen a Andalucía nos interesa y también incluso no solo los nuestros, sino atraer talento extranjero a ser posible. Para nosotros es un tema importantísimo. Y como decía, es tarea de todos y yo creo que en eso estamos todos. A todos nos interesa que los mejores estén aquí en nuestra tierra. Nada más que añadir. Gracias. Gracias, Alberto. Y a continuación, Jesús Verdú, por la Universidad de Cádiz. Sí, buenos días. De manera muy breve, simplemente felicitar a la Fundación Campus Tecnológico por la pertinencia de esta actividad y el éxito tanto de la materia tratada, el talento, como acaba de mencionar Alberto Cremades, que creo que es uno de los activos más valiosos que se necesitan para el desarrollo de nuestro tejido económico y social. Y yo creo que a pesar de que carecemos de deficiencias estructurales en infraestructuras, en financiación, el talento en esta zona, en esta comarca, es precisamente ese activo que afortunadamente contamos con ello y que es importante hacer actuaciones de retención del talento y atracción de talento también. Pues felicitar por el tema elegido y por la selección de los ponentes, que me parece de una enorme valía y que enriquecen enormemente esta actividad. Así que felicidades desde la Universidad de Cádiz, como siempre apoyamos este tipo de iniciativas y mi presencia aquí es reforzar ese apoyo. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Juan Lozano, presidente de la Mancomunidad. Sí, pues nada, muy buenos días, muchas gracias, Rosa, Sergio, compañero, Ayuntamiento de Algeciras, Alberto, la verdad, un placer tenerte de nuevo aquí otra vez en el campo de Gibraltar y en Algeciras. Hoy tenemos una jornada de trabajo tuyo, que no lo saben los demás, pero que ya lo digo, hoy tenemos también jornada de trabajo en Mancomunidad Junta de Andalucía. Y como no, amigo Jesús, la verdad es que la Universidad de Cádiz no podía faltar y no puede faltar, además como patrono que es también de la Fundación Campus Tecnológico. Muchas gracias por invitarme, Rosa, felicitaros porque si estamos en la segunda edición es señal de que estamos haciendo las cosas bien y por lo tanto esto ha venido para quedarse, este Tintán. Yo creo que es importante para los que están en streaming, para los que estamos aquí presentes y como decía Alberto en su momento, ¿no? Y Jesús, tenemos mucho talento en la provincia de Cádiz, tenemos mucho más talento en el campo de Gibraltar, perdóname esta pequeña, pero es cierto que bueno, que tenemos una universidad, tenemos un campus, la verdad es que del cual me siento muy orgulloso como algecireño y como campus gibraltareño y quiero felicitar a todos porque la verdad está haciendo un magnífico trabajo. Rosa, aquí estamos para apoyaros. Sé que hoy tenemos un magnífico día de trabajo, tenemos dos magníficas ponentes, bueno, Carolina, que como te has dicho antes también, que va a ser que va a estar ahí mediando entre ellas dos y la verdad, enhorabuena por el éxito de esta jornada, ya de por sí, que yo sé que lo van a hacer, son 3 días de trabajo y esperemos que el año que viene estemos celebrando la 3ª edición, que yo creo que así va a ser. Enhorabuena a todos y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juan. Y para finalizar, Sergio Pelayo, por el Ayuntamiento de Algeciras. Gracias, Miguel. Bueno, pues permitirme, voy a quitar la mascarilla. Yo creo que a partir de mañana vamos a estar casi todos en un ambiente un poquito más distendido, ¿no? Bueno, yo creo que hoy no me toca a mí hablar ni de talento ni de liderazgo, ¿no? Estamos ante un elenco de profesionales, como la Copa de un Pino, que hablar de ellos sería bastante pretencioso por mi parte. Pero en cualquier caso, de lo que sí tenemos que hablar todas las administraciones, tal como ha hecho mi compañero Alberto, es de la detección, de la retención y de la atracción de ese talento, ¿no? De ese talento que se nos ha ido durante muchísimos años, que para lo cual la propia Junta de Andalucía ya ha creado diferentes acciones para volver a traerlo aquí a Andalucía en su ámbito. Y a nivel local, pues estamos viendo cómo hay diferentes iniciativas, diferentes granitos de arena que estamos apoyando todas las administraciones. Y en este caso la Fundación, a través de estos encuentros, pues realiza ese pequeño esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo que tendríamos que realizar todos y cada uno de nosotros en cada ámbito, no solo en el ámbito de las fundaciones, de la propia administración, sino de cada empresa. La empresa tiene que apostar por el talento y tal como decía el otro día Juan Carlos Cubeiro, precisamente España tiene ahí una enorme pendiente
de acción, ¿no? Tenemos ahora mismo, creo que recordar, el 6% se investigaba en talento en España, cuando en el resto de países de Europa pues sobrepasan los 2 dígitos, ¿no? De sobra. Por lo tanto, si nosotros no nos preocupamos por detectar nuestro talento, ¿quién lo va a poner en valor? Eso es algo que tenemos que autorreflexionar, no solo la administración, que para eso estamos aquí hoy, somos patronos de la Fundación y apoyaremos este tipo de acciones, y máximo con el elenco de profesionales, magníficos profesionales que estáis trayendo, pero tendremos que seguir trabajando en esa materia de difusión, que las propias empresas, que el propio tejido empresarial reconozca esto, que estén aquí presentes. Hoy tenemos a una de las grandes empresas de aquí de la Bahía, ¿no? Como por ejemplo Cepsa, que lo vemos en todos lados, gracias, gracias, porque la verdad es que todo esto suma y pone su granito de arena, y por lo tanto tendremos que extenderlo al resto de empresas, ya sean pequeñas o grandes, porque no nos olvidemos de una cosa: el talento no es cosa solo de la ingeniería, el talento se encuentra en cualquier lugar, en un bar, en las calles, un barrendero, un banquero, un ingeniero, todos comparten algo, ¿qué es? El talento. Y ese talento es lo que tenemos que detectar desde las administraciones y desde las empresas. Impulsaremos obviamente esa iniciativa. Como ha comentado antes el compañero Juan, esto significa de que si es la segunda versión o la segunda edición, de que esto va a ir poco a poco cogiendo cada vez más forma, pero que está avanzando. Y que tenemos esa responsabilidad entre todos de que haya una tercera, una cuarta y una quinta. Pero que cuando hablemos en el futuro ya del talento y de estas ponencias, sean para reconocer lo que hay. Y quiero poner de manifiesto otra de las acciones, y ya aprovecho este escenario, para indicar que el próximo viernes tenemos a 3 ponentes que son talentosos, son líderes en materia tecnológica, en este caso a través de un grupo que se creó aquí en Algeciras, el grupo de desarrolladores de Google. Y este viernes vienen a contar simplemente sus experiencias, al igual que los propios ponentes. Vaya a contar las vuestras aquí. Bueno, pues este viernes van a comentar 3 experiencias de vida de personas de Algeciras, de la comarca, para decir precisamente esto, que el talento ya no solo que se nos vaya y tengamos que atraerlo, sino que podemos fomentarlo. Y fomentar el talento es esta jornada, la jornada que tendremos el próximo viernes, gracias también a la Universidad de Cádiz, al Campus Bahía de Algeciras. Por cierto, ya lo decimos, ¿no? Viernes a las 6 de la tarde, Salón de Actos de la Politécnica, que estarán allí estos 3 ponentes. Tendremos que detectarlo, tendremos que fomentarlo y tendremos que desarrollarlo. Así que desde aquí yo indico y animo a que empresas como, por ejemplo, Cepsa, California, que está también en una de las ponencias, empresas privadas que vienen, personas de forma personal que se dedican a esto de forma de coaching, bueno, pues que sigan en esa materia y que nosotros de las administraciones tengamos esa corresponsabilidad de difundirlos a todos. Sin más, pues enhorabuena de antemano, Karina, que sé que tienes aquí un gran peso en todas estas ponencias, pero enhorabuena a la gerencia y a todo su equipo de trabajo que sin duda están demostrando mucho talento. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues damos por inaugurado este segundo think tank sobre talento y nada, pasamos a conformar ya la primera sesión. Buenos días a todos y a todas. Un placer estar de nuevo acompañando. Vamos a empezar, bueno, como ya decían los patronos y decía la directora de la Fundación Campus Tecnológico Rosa Rodríguez, la segunda tan sobre talento, lo cual es un orgullo y es un placer y un lujo poder presentar de nuevo, moderar las mesas y estar también acompañadas los días que vamos a estar. Deciros que si se hace una segunda edición es porque este tema, como bien se ha comentado, es un tema que es importante, además de muy interesante, es muy importante que tengamos todo la conciencia de que hay que poner en valor y desarrollar y atraer el talento a la provincia de Cádiz y a España en general. Hay que tener en cuenta también que en esta primera edición hablamos durante 4 días con la universidad, hablamos con la empresa, hablamos de talento senior, hablamos de la intergeneracionalidad dentro de las empresas, la importancia de que hay diversidad de edades también.
ahora mismo y que desarrollar y desplegar todo ese talento nos pone en valor y nos va en ello la supervivencia, como bien decía también Juan Carlos Cubeiro, la supervivencia de la empresa, con lo cual, de la empresa y de la sociedad. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. De la primera edición ya salieron acciones concretas. Yo animo desde aquí a las personas que nos estéis escuchando y que estéis aquí presencialmente a que vayáis también al canal de YouTube de la Fundación Campus Tecnológico y podáis ver esos 4 días de conversaciones que tuvimos en la primera edición del Think Tank, todas sumamente interesantes, todas con grandes reflexiones, todas con acciones concretas que hay que seguir desplegando y desarrollando y que ya se empezaron a poner en marcha. Y esta segunda edición supone precisamente el seguir desarrollando lo que significa el talento. Y lo que significa el talento desde muchos ámbitos. Por eso en este primer día, en el día de hoy, vamos a hablar de diversidad y de liderazgo inclusivo. Para ello estoy muy bien acompañada de talento femenino. Me acompaña Mercè Bray. Bienvenida, Mercè, a este Think Tank. Muchas gracias por acceder y por querer estar aquí acompañándonos. Bienvenida, Mar Perrote, también me acompaña. Un placer, como siempre, compartir contigo conversación. Bueno, pues 2 ejemplos, como decía, de talento femenino que nos van a dar una visión muy interesante, como expertas que son cada una de su tema, y que nos van a aportar grandes oportunidades de saber cómo desarrollar y cómo mantener ese talento. Voy a presentar primero a Mercè, porque vamos a empezar con una ponencia de Mercè. Mercè Bray es fundadora de Blue Transforming Power, una consultora especializada en diversidad y liderazgo incluyente. También es cofundadora de Mass Diversity, cofundadora también de Red de referentes a nivel global que inspiran y promueven el desarrollo profesional de las mujeres. Creo que habéis hecho recientemente vuestro... En Uruguay. Sí. En Uruguay, ¿verdad? Sí, sí. También está colaborando en el proyecto Diversia, que es trabajar con jóvenes para que la diversidad inclusiva sea una realidad en su vida adulta. Interesantísimo también este proyecto Diversia. Casi 30 años trabajando en banca a cargo de distintas responsabilidades y ha sido presidenta de Cámara de Comercio, miembro de distintos consejos y comisiones que le han dado una valiosa experiencia, además de una visión de las organizaciones desde un ángulo privilegiado. Ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar, de disfrutar de tu ponencia y que luego compartiremos esas reflexiones también en nuestra mesa redonda. También nos acompaña, como os decía, Mar Perrote. Ella es la directora de Servicios Analíticos del Grupo CEPSA, tanto de Andalucía como de Canarias, ingeniera química por la Universidad de Cádiz, licenciada en Ciencias Ambientales por la Kingston University de Londres, máster en Petroquímica y Polímeros por el Instituto Francés de Petróleo de París y la McGill University de Montreal, becada por CEPSA, formación ejecutiva por el Instituto de Empresa Financial Times. Tiene una extensa experiencia internacional, habiendo ejercido como consultora ambiental en Londres, ingeniera de procesos en Francia con Total, ingeniera de proyectos en CEPSA Químic Bécancour, en Quebec, y como responsable de servicios técnicos en CEPSA Chemical en Shanghái. De retorno a España, compatibiliza su actividad en CEPSA con funciones docentes como profesora de la Universidad de Cádiz y desde 2020 dirige los servicios analíticos del Grupo CEPSA, actividad que engloba, entre otras funciones, la dirección de los laboratorios industriales de la compañía y el diseño de la estrategia corporativa de la economía circular. Como bien mencionaba Rosa anteriormente, muy interesante todo también lo que nos va a compartir Mar, que tuvimos la oportunidad de mano. Enhorabuena por todo lo que estáis desarrollando y la verdad que es un honor y un placer compartir con estas 2 mujeres esta primera línea de debate. Así que voy a darle la palabra a Mercè para que haga tu ponencia. Bueno, pues buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias, Karina, por hacer posible que estuviera aquí. Rosa, enhorabuena y gracias por la segunda edición de un Think Tank que me parece absolutamente imprescindible a propuestas de este tipo en la sociedad. Y mientras estaba escuchando la presentación, pensaba... Tenemos una musiquita ahí, ¿no? Entra una voz y voy a comentarlo, Mercè, porque como nos entra hay personas que están conectadas con nosotros en streaming, aprovecho también para darle la bienvenida. Sí, ya creo que se ha silenciado el micro. Muchas gracias.
Fenomenal. No, que decía, ¿no?, que estaba pensando un poquito cuando estábamos en la parte de las presentaciones. Así. Lo voy a intentar, porque tengo esta vocecita, ¿eh? Lo voy a intentar. Igual comparta el micro. Sí, yo igual creo que si cojo, te lo ¿no? acercas, Mercedes, Sí, porque así se va a escuchar. esto es lo que doy de sí, esta vocecita llega hasta aquí. Estaba pensando, me vuelvo a meter en la conversación, estaba pensando que el talento tiene mucho que ver con el liderazgo, que depende del liderazgo que ejerzamos en la sociedad, en las empresas, en las instituciones públicas. El talento va a desarrollarse de una forma distinta a la otra, ¿no? Por eso vamos a hablar también de liderazgo incluyente y estas cosas. Y me vino a la cabeza también, escuchando un poquito la trayectoria de Mar y así. Hace unos años estuve en Tilcara, esto es en el norte de Argentina, y fui a hacer un curso de estos de liderazgo. Estos cursos que no son tradicionales, sino que son experienciales, ¿no? Vas ahí, estoy mirando a una persona que sabe mucho de desierto, y esto era a 4.000 metros de altura en el desierto de Tilcara. Los cactus eran de 8 metros de altura. Entonces te daban un mapita y unas instrucciones y tenías que hacer un proceso introspectivo y contestar una serie de preguntas sobre tu forma de liderar, sobre el propósito y así. La verdad que era bien bonita esa experiencia. Iba yo paseando con mis papeles, conmigo misma y así me crucé con un alto directivo de una compañía, de una farmacéutica, y en eso que nos cruzamos, nos saludamos. En el curso habían personas, directivos y directivas de varias nacionalidades y no podíamos hablar mucho porque se trataba de un tema. Entonces nos pusimos a hacer una pequeña charla y me dijo, ¿tú Merced, a qué te dedicas? Y le dije yo, a feminizar las organizaciones. Y ya lo vi que no le había sentado muy bien este comentario. Bueno, muy bien, a la que te vaya bien la experiencia, tal, ¿no? Nos despedimos, decimos el curso, muy bien, tal, no tuvimos demasiadas conversaciones más. Recuerdo que pasados unos meses yo estaba entrando a dar una ponencia, una noche que se llama La Noche del Emprendedor, y recibo un WhatsApp de esta persona. Me quedé sorprendida, digo, ¿este hombre? Entonces me escribió un WhatsApp, bueno, un mega WhatsApp, un WhatsApp de esos larguísimos, y me decía este hombre, dice, mira, Merced, dice, transcurridos estos meses, creo que he entendido lo que me dijiste en el desierto de Tilcara. Y digo, caramba, digo, tengo que decirte que no me caíste muy bien, digo, bien por mi intuición. ¿No? Entonces, dice, creo que transcurrido el tiempo, ¿no?, y aposentando nuestra conversación, creo que entendí lo que me querías decir. Dice, es verdad que en las organizaciones conjugamos mucho más verbos que son muy masculinos, el competir, el ganar, el luchar, el conquistar, y conjugamos mucho menos verbos que son más femeninos, como el cooperar, el nutrir, el sensibilizar. Es verdad que a principios de los años 80 las industrias tuvimos que tomar medidas porque teníamos la calidad desequilibrada. Entonces hicimos el FQM, las ISO, no sé cuántas cosas. Es verdad que luego las industrias tuvimos que tomar medidas sobre prevención de riesgos, porque estaba el riesgo descompensado. Y luego sobre temas medioambientales, porque estábamos impactando de forma desequilibrada en el medio ambiente. Y me decía que aquí ya me quedé perpleja. Quizás el siglo XXI lo que debamos hacer en las organizaciones es feminizarlas, dejar más espacio para que esos atributos que tradicionalmente hemos otorgado a las mujeres se desarrollen y equilibren ese exceso de lo masculino que tenemos en las organizaciones. Y bueno, ha merecido la pena esperar meses para que este hombre entendiera cuál es el mensaje que hay detrás. Bueno, quiero hablaros un ratito sobre, no sé si tengo la presentación, quiero hablaros un ratito sobre diversidad inclusiva y sobre liderazgo incluyente, ¿no?, que me parece que es algo que es lo que tenemos encima de la mesa ahora. Voy a empezar a hablar con la palabra diversidad, ¿no? Diversidad a mí me parece, ¿le doy yo? Sí, dale. Es Merced Brey, esta es, sí. Ahí.
Ay, fenomenal, ahí está la presentación. Luego os cuento por qué hay una imagen de logos ahí. Esto tiene una historia que me gustará luego, si tengo un momentito, contárosla. ¿Dónde veo la presentación? Ay, fenomenal, qué bien, gracias, muchas gracias. Yo creo que una de las... Mira, a ver si está encendido. Sí. Bueno, ahora estamos en esta parte del momento Sí, técnico. la parte técnica, déjame que voy Lo vamos a probando. conseguir, lo vamos a conseguir. Ahí hemos pasado dos, una, sí. Se ha Ahí, pasado. ¿Esa ahí. es? Sí, esa es. Venga. Quería hablar de la palabra diversidad, ¿no? Al principio, porque a veces me parece que frivolizamos un poco con esta palabra. Diversidad también me parece que es una de esas palabras enormes, profundas, poderosas y que es tan sumamente grande que necesitamos trocearla para entenderla. Entonces, troceamos la diversidad, decimos diversidad de género, diversidad generacional, diversidad cultural, diversidad de orientación o identidad sexual, diversidad de capacidades, un poquito para poderla tratar dentro de las organizaciones precisamente por lo profunda que esta es la palabra, ¿no? Pero diversidad es absolutamente todo, ¿no? Es cuál es mi origen geográfico o cuál es... de dónde vengo, cuáles son mis estudios, cuánto tiempo de experiencia tengo en este puesto concreto, cuál es mi acento, etcétera, etcétera. Esto también es diversidad, ¿no? Es como que necesitamos, ¿no? Un poquito acotarla para poderla tratar y profundizar en estos conceptos dentro de la sociedad y específicamente en las organizaciones. Diversidad está bien como palabra, pero necesita siempre ir acompañada de otra palabra, que es inclusión, necesita siempre este apellido. Diversidad es, por ejemplo, los instrumentos en una orquesta, los instrumentos de cuerda, de viento, cada uno de percusión, cada uno de estos instrumentos de per se es una diversidad distinta, fantástica. Pero está bien, pero lo bonito de estos instrumentos es cuando se escuchan entre sí y empiezan a emitir esas notas que componen piezas que muchas veces nos llegan a emocionar. Esto es la inclusión. Cuando estos instrumentos se están escuchando, pasamos de diversidad a inclusión. Por lo tanto, hablar de diversidad está bien, está bastante de moda, pero me parece que es un término que nos queda corto, especialmente si queremos desarrollar el talento y necesitamos diversidad inclusiva. ¿Por qué hablamos de diversidad en las organizaciones, de diversidad inclusiva en las organizaciones? Porque genera rentabilidad. Si pasamos una... Porque genera rentabilidad, básicamente. O sea, hablamos de diversidad en las organizaciones porque mejora los principales KPIs de la cuenta de resultado de las organizaciones. Impacta... Ahí está. ¿Ven? Aquí tenemos un informe de la Organización Internacional del Trabajo, hace informes cada año y nos dice que las empresas que tienen una diversidad, ¿no? Cultural, una diversidad en su forma de gestionar, mejoran los principales ratios de negocio. Aumenta la rentabilidad y la productividad, la atracción del talento, mejora la creatividad, la reputación de la organización, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué se produce esto? Por una ecuación muy sencilla. Cuando tenemos un entorno que es diverso e inclusivo, las personas nos sentimos mejor, estamos más a gusto. Cuando las personas estamos más a gusto, automáticamente mostramos nuestro talento. Cuando hay más talento, hay más innovación o más creatividad. Cuando hay más creatividad, hay más innovación. Cuando hay más innovación, hay más valor añadido. Y cuando hay más valor añadido, esto acaba redundando en mayor rentabilidad para la organización. Por lo tanto, cuando tenemos entornos diversos e inclusivos, las personas nos sentimos mejor. Mira, hay un informe, Karina, que a mí me gusta especialmente. Es un informe de Gallup. Gallup es una consultora que hace informes de clima, etcétera, etcétera, en las organizaciones. Es un informe que publicó hace un par de años. 155 países participaron en este informe. 2,5 millones de personas respondieron a esta encuesta. Y esta encuesta
concluye diciendo que el 85% de las personas no están ni motivadas ni conectadas con su trabajo. El 85% de las personas. Que no estés ni motivada ni conectada con tu trabajo, eso tiene al menos un par de repercusiones. El primero tiene que ver con el síndrome del viernes, el del lunes, ¿no? Que esto lo conocemos bien, pero esto, si profundizas un poquito más, aquí las personas cuando estamos ni conectadas ni motivadas, estamos alquilando nuestro cuerpo, nuestra mente, ¿no? Al servicio de desarrollar una tarea, aquí las personas empezamos a encontrarnos mal, ¿no? Empezamos a no tener sentido a lo que estamos haciendo, empezamos a sentir estrés, del estrés pasamos a la ansiedad, de la ansiedad, palabras mayores, podemos pasar a la depresión, que sabéis que es la causa principal, según la Organización Mundial de la Salud, de bajas, ¿no? O de enfermedades laborales. Cuando tenemos estrés, se genera una hormona que se llama cortisol. El cortisol es la hormona del estrés que lo que hace es impactar en el sistema inmunológico, nos bajan las defensas, aparecen las enfermedades. O sea que no estar conectada, motivada con lo que estoy haciendo, pues tiene sus repercusiones en mi salud. Y además la repercusión en la empresa. Si alquilo mi cuerpo y mi mente, pero no estoy comprometida ni motivada con lo que estoy haciendo, esto es mediocridad pura. Y es una de los lastres fundamentales de nuestras organizaciones, de las organizaciones de todo el mundo, que hay mucha mediocridad. ¿Eso qué tiene que ver con la diversidad y la inclusión? Dice el informe que cuando somos capaces de generar entornos diversos e inclusivos, las personas nos sentimos mejor y nos comprometemos. Por lo tanto, esto me parece significativo, ¿no? Cómo entornos diversos e inclusivos pueden mejorar nuestra bienestar, nuestra salud en el trabajo y también la rentabilidad de la empresa. Aquí la pregunta sería, bueno, vamos a ver, entonces si es tan evidente, ¿no? Que la diversidad inclusiva, el liderazgo incluyente ayuda a el bienestar de las personas y la rentabilidad de las organizaciones, porque no hay más empresas diversas e inclusivas. Bueno, la respuesta está en cómo funciona nuestro cerebro. Aquí hay una mujer que a mí me gusta especialmente, se llama Jill Taylor. Esta mujer es neuroanatomista de la Universidad de Harvard y ella tiene muchos estudios que tienen que ver con cómo funciona nuestro cerebro. Me parece absolutamente relevante. Nosotros tenemos dos cerebros. Es ese momento que me gustaría tener dos manos, voy a ver si lo intento. Pues nosotros tenemos el cerebro que tiene dos partes, ¿vale? Tiene un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Nuestra sociedad, nosotros como personas, utilizamos básicamente nuestro hemisferio izquierdo, que tiene una serie de características. ¿Cómo es el hemisferio izquierdo? Es un hemisferio básicamente racional. Es un hemisferio básicamente racional, que ve las cosas en dualidad, arriba, abajo, derecha, izquierda, delante, detrás, tú y yo. Ve las cosas por separado. Es un hemisferio que está focalizado en el hacer. Hacemos constantemente, hacemos incluso cuando estamos de vacaciones, hacemos cosas porque así las fotografiamos y las podemos subir a las redes sociales y estamos constantemente haciendo. Si tengo la agenda vacía, ¿no? ¿Qué desasosiego? ¿Será que ya no soy tan importante o que ya no me tienen en cuenta o qué me pasa? No estamos absolutamente focalizados en el hacer. Es un hemisferio que está vinculado con lo masculino. Dice Jill Taylor que tenemos luego la otra parte del hemisferio, que es el hemisferio derecho, que es un hemisferio distinto. Es un hemisferio emocional. Es un hemisferio juguetón, que le gustan los colores, los olores, los sabores. Es un hemisferio creativo. Es un hemisferio que está vinculado con lo holístico. Ya no ve el tú y el yo, sino que entiende las cosas en unidad, el nosotros, conjuga el nosotros, el nosotras. Es un hemisferio que está basado en el ser, en el sentir, en la persona. Es un hemisferio que está vinculado a lo femenino. Me quedo con estas dos últimas palabras, lo masculino y lo femenino, para ir explicando un poquito lo de feminizar las organizaciones. Fíjate que nosotros, los humanos, las personas, ¿no? Somos seres bastante curiosos. Tenemos una fijación que se llama taxonomizar. Taxonomizar es la ciencia de agrupar entre similares. Nos pasamos el día taxonomizando. Decimos, somos europeos, americanos, africanas,
Somos veganos, vegetarianos, omnívoros, somos blancos, negros, taxonomizamos absolutamente sobre todo. Somos hombres, somos mujeres. Una vez hemos taxonomizado, es decir, creado los grupos, lo que hacemos automáticamente es asignar una serie de características a cada uno de los grupos. Vamos a coger el grupo hombres y mujeres y les asignamos al grupo hombres una serie de características. ¿Cómo son los hombres? Decimos, los hombres se caracterizan porque son fuertes, tienen capacidad de decisión, son firmes en la toma de decisiones, son valientes, osados, analíticos, lógicos, racionales. Vamos a definir a las mujeres. ¿Cómo son las mujeres? Son distintas. Las mujeres se caracterizan porque son empáticas, flexibles, con capacidad de comunicación, de consenso, de colaborar. Son intuitivas, generosas, emocionales. Cuando hemos asignado cada una de estas características, lo que esperamos es que las personas nos comportemos según las características que hemos asignado a cada grupo. Evidentemente esto no es así. O no conocemos a ningún hombre que sea colaborador, intuitivo y generoso. No conocemos a ninguna mujer que tome decisiones de forma firme, analítica y lógica. Claro que sí, pero estas son las características que de modo general hemos asignado a cada uno de los grupos. En nuestra sociedad, que es una sociedad eminentemente racional, lo que hemos hecho, entre otras cosas porque vivimos inmersos en un patriarcado, es coger los atributos de lo masculino y ensalzarlos. Y hemos dicho, esto contribuye a llegar al éxito. Y hemos cogido los atributos de lo femenino y los hemos denostado. Hemos dicho, esto no es tan valioso para conseguir el éxito. Si una cosa me lleva al éxito, ¿qué quiero? Más de esa cosa. Yo quiero más de los atributos masculinos porque me van a llevar al éxito, entre otros lugares en el mundo de los negocios o en las organizaciones. ¿Qué pasa cuando tengo una cosa en exceso? Por ejemplo, el agua. Vamos a coger esta metáfora. ¿Qué pasa cuando el agua está en equilibrio? Llena los embalses, riega los campos, limpia la atmósfera. ¿Qué pasa cuando está en exceso? Tsunamis, lluvias torrenciales, inundaciones. ¿Qué pasa cuando tengo exceso de lo masculino? De la fuerza a la violencia, de la decisión a la imposición, de la analítica al pragmatismo desmedido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en un entorno donde hay un exceso de lo masculino, donde esos atributos de lo femenino que nos ayudarían, entre otras cosas, a desarrollar el talento, tienen poca presencia en las organizaciones. ¿Y qué hacemos con esto? ¿No? ¿Cómo hacemos que haya más de lo femenino en las organizaciones? Una de las formas que tenemos de hacerlo es generando lo que se llaman las áreas de seguridad psicológica. Antes de llegar ahí, os hablo de las 3 barreras fundamentales a la diversidad que tienen que ver con lo que estamos haciendo. La primera barrera tiene que ver con los estereotipos. Un estereotipo es un pensamiento común. Tiene que ver con lo que pienso. Un estereotipo son las mujeres son muy emocionales, tiene que ver los latinos, les va la fiesta, tiene que ver las silvers, les cuesta la tecnología, tiene que ver con los jóvenes, les cuesta el compromiso, tiene que ver con las mujeres, qué emocionales son. Otra barrera a la diversidad es lo que siento. Lo que pienso es un estereotipo, lo que siento es un prejuicio. Es un juicio que yo hago sin tener toda la información. Como las mujeres son tan emocionales, según qué ámbitos de poder, mejor que no, porque ahí hay mucha presión. Como los jóvenes son tan poco comprometidos, no les veo desarrollando una carrera corporativa, etcétera, etcétera. Hay aquí tengo una persona cercana que tiene un estereotipo que dice, los chinos son sucios. Chimpún, se queda tan ancha. Los chinos son sucios. ¿Cuántos millones de chinos hay? 1.200 millones de chinos, pero este estereotipo, y si es un estereotipo, es un pensamiento compartido. Hay más gente que opina esto. El prejuicio, lo que siente, es otra cosa que ya son palabras mayores. Dice, los chinos me dan asco.
esto ya es otra conversación. Cuando yo sumo un estereotipo y un prejuicio, tengo la discriminación, que es cómo actúo. ¿No? Esta persona dice, los chinos me dan asco, los chinos son sucios, me dan asco, nunca iría a un restaurante chino, por mí que los cierren todos. ¿Veis cómo es? Y lo podría poner con todos los ejemplos. ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué hago con esto que forma parte de las organizaciones? Y aquí me parece interesante tener en cuenta una cosa. Nosotros nos autodefinimos como que somos seres muy racionales, ¿no? O sea, al final, si yo preguntara ahora, ¿hay alguna persona en esta sala que tiene algún problema con la diversidad? O sea, ¿nos creemos que somos personas diversas e inclusivas? ¿Alguien de aquí se cree que es diverso e inclusivo? Todos. Vale. Si yo pregunto ahora, ¿hay alguna persona aquí que cree que durante alguna etapa, algún momento de su vida ha sufrido alguna discriminación? Entonces tenemos el mismo porcentaje normalmente entre yo soy una persona diversa e inclusiva, pero es verdad que yo he tenido algún episodio de discriminación. Esto es incoherente. ¿Por qué nos pasa esto? Porque las discriminaciones vienen de la parte no consciente de la persona. Nosotros, y esto enlazo con lo que decía antes, decimos que el 95% de las cosas que hace, nosotros decimos que somos seres racionales, pero en realidad solo el 5% de las 37.000 decisiones que yo tomo en un día son racionales. El 95% de las decisiones y acciones que hago no son racionales, son irracionales. Pertenecen a esos impulsos automáticos que vienen de mi base de datos, donde yo he ido acumulando a lo largo de mi vida todas las experiencias, y esto me generan modelos mentales. Estos modelos mentales son los que tienen la responsabilidad de que yo no sea realmente una persona diversa e inclusiva. Y esto pasa en un 95% de las acciones y decisiones que yo tomo en un día. Por eso es tan difícil ser diverso e inclusivo de verdad. Por eso es tan difícil tener un liderazgo incluyente. Porque la mayoría de las decisiones que yo tomo son decisiones inconscientes, y en la inconsciencia de las decisiones que tomo están los sesgos inconscientes que se llaman, que son los que provocan los estereotipos, los prejuicios, y que acaban siendo discriminación. ¿Cómo hago para que esto tenga mucha menos relevancia en mi día a día? Creando lo que llamamos las zonas de seguridad psicológica dentro de las organizaciones. Y esto corresponde a las personas que dirigen equipos, pero también al conjunto de los equipos, al conjunto de la organización. Tiene 3 pilares fundamentales: confianza. ¿Confianza qué? Confianza plena en las capacidades que tienen las personas que me rodean, las capacidades que tienen desarrolladas y las que todavía tienen por desarrollar. Esta es la parte más interesante para mí. Respeto íntegro hacia la otra persona y su diferencia. Imparcialidad en la toma de decisiones. Esto necesita una serie de actitudes. 3 voy a poner, aunque hay alguna más que me gusta mucho, pero necesita 3 actitudes básicas el liderazgo incluyente. Una tiene que ver con la tolerancia. La tolerancia es el respeto íntegro hacia la otra persona. Esto es tolerancia. Otro tiene que ver con la flexibilidad. La flexibilidad es adaptarnos emocionalmente a los acontecimientos que nos presentan, y cuando hay personas que me rodean que son diferentes a mí, me van a presentar retos continuamente, acontecimientos distintos que yo debo tener la flexibilidad para adaptarme, al menos a observarlos en su diferencia. Y la que más me gusta de todos, que es la empatía. Comprender y compartir los sentimientos de la otra persona. Esto es muy difícil. Esto para mí es la madre del cordero de una actitud realmente inclusiva. Es para mí el pilar fundamental de un liderazgo incluyente que permite el desarrollo del talento. Empatía es: yo veo una realidad que no es la realidad, es mi realidad, que viene de la proyección de todas mis experiencias vitales. Esta es mi realidad, que no tiene por qué ser la de Mar o la de Karina, es mi realidad. Cuando yo entiendo que Karina o Mar tienen una realidad distinta a la mía, su realidad, que es tan válida como mi realidad para mí, y soy capaz de verla y respetarla, esto es empatía. Y si me apuras, cuando soy capaz de empatizar con la otra persona, entender su realidad, aquí aparece una cosa que está muy poco de moda y que es una palabra casi prohibida en las organizaciones, que es la compasión.
Y esto es pura riqueza. Si en las organizaciones hubiera más compasión y más perdón, otro gallo nos cantaría en la sociedad. Porque en la sociedad, años atrás, las personas construíamos iglesias y catedrales. ¿Por qué? Porque la vida de las personas giraba alrededor de la religión. ¿Qué construimos hoy? Centros de oficinas, fábricas, centros comerciales también. ¿Por qué? Porque la vida de las personas gira alrededor del trabajo. Nos pasamos 1/3 de nuestro tiempo de vigilia trabajando. Y ahora viene la parte del sueño, Karina. Si fuéramos capaces de cambiar las organizaciones, seríamos capaces seguramente de cambiar nuestra sociedad. ¿Qué es liderazgo incluyente? Liderazgo incluyente es tener la capacidad de aceptar y potenciar la diferencia genuina de cada persona. Liderazgo incluyente es dejar de competir, dejar de imponer o de dejar la sumisión para abrazar la cooperación, la colaboración o el respeto. Liderazgo incluyente es dejar más espacio para que los atributos de lo femenino se expresen en las organizaciones. Mirad que tolerancia, flexibilidad y empatía tiene que ver con el hemisferio derecho, tiene que ver con nuestra esencia femenina. Y luego os cuento lo de los lobos y se tercia. Qué maravilla. Bueno, yo he apuntado muchas cosas, voy a dar inicio a esta mesa de debate, aunque ya Mercè ha apuntado varias de las cuestiones que tenemos, pero ahora la vamos a ampliar. Siempre un placer escucharte, Mercè, y que ese sueño no sea un sueño, sino que entre todos hagamos que empiece a ser cada vez más una realidad, ¿no? Esto es un buen punto de partida. Creo yo que el que estemos hablando de palabras que a lo mejor antes no sonaban o no resonaban tanto y cada vez nos resultan más familiares, significa que nos vamos acostumbrando y que las vamos metiendo también en ese sector, como bien dices, de la sociedad que tiene tanta importancia, tanto valor como es el tema del trabajo, ¿no? Donde pasamos tantísimo tiempo. Apuntabas ya en tu presentación, Mercè, de qué estamos hablando cuando hablamos de diversidad, porque muchas veces quizás utilizamos la palabra para cosas muy concretas, pero la verdad es que es bastante amplio, ¿no? Entonces voy a dar la palabra también a Mar para que nos ponga su punto de vista y qué entendemos por diversidad, qué podemos entender por esa palabra, como dice Mercè, tan amplia y tan grande. Pues efectivamente yo creo que no podemos entender la diversidad sin la inclusión. Eso es una realidad. Hay una frase de Bernie Myers que lo define muy bien, que es la diversidad es que te inviten a una fiesta y la inclusión es que te saquen a bailar. Entonces, la diversidad no basta con contar con perfiles diferentes dentro de las empresas, sino que es necesario que esas voces se escuchen, incluso aunque sean voces totalmente diferentes a la nuestra, ¿no? Es cierto que llevamos poco tiempo hablando de diversidad en las organizaciones, lo estamos haciendo ahora de una forma muy, muy potente y por distintos motivos. Como ha mencionado Mercè, hay evidentemente una clara necesidad a nivel de innovación, a nivel de nuevas capacidades. Hay estudios también que lo avalan de la Boston Consulting Group que demuestran que las empresas altamente diversas e inclusivas tienen beneficios superiores a un 19% respecto al resto. Pero también hay una necesidad ética para hacerlo. Y también hay una necesidad de... Las mujeres, por ejemplo, son el 50% de nuestra sociedad, de nuestra fuerza laboral. ¿Cómo podemos acometer cambios tan importantes, transformaciones tan importantes como las que estamos haciendo sin contar con ellas? Y sin contar con ese talento y con lo que pueden aportar sobre la mesa. En definitiva, diversidad no es suficiente contar con personas, que estas personas sean un número, sino, como decía Benedetti en sus poemas, contar de verdad. Contar y que se les escuche, que tengan voz y que tengan sus espacios
y que hablemos de espacios inclusivos. Después comentaré, hablaré un poco sobre mi vida profesional y sobre todas las lecciones que he ido recibiendo a través de los libros, ¿no? De esa dieta intelectual, pero también a través del día a día, de vivir en China, por ejemplo, y bueno, en otros países de la multiculturalidad. Y coincido también con Mercé en la necesidad de aportar más atributos femeninos, porque por ejemplo en la transformación energética hoy en día tenemos que acometer pues, cambios enormes y empresas, por ejemplo, como Cepsa, vamos a tener que trabajar con muchísimo partenariado. No vamos a poder hacer las cosas solos. Vamos a necesitar consensos, vamos a necesitar trabajar con otros. Ya no basta ser analíticos en lo que sabemos, sino que vamos a necesitar colaborar con muchísimas personas y para esto necesitamos esos atributos tradicionalmente femeninos. Se convierte ya en una necesidad, ni siquiera es por justicia o porque toque, sino porque lo necesitamos. Aquí hay una Shinoda Bolen, es una psiquiatra junguiana, es una mujer de origen japonés que vive en California, en los Estados Unidos, una mujer de 80 y muchos años. Y esta mujer, que además es una prolífera escritora, tiene una frase que a mí me parece que resume mucho de lo que nos pasa. Y ella dice: el mundo está enfermo y necesita de los cuidados de una madre. Es una metáfora como la del agua, evidentemente, y necesita precisamente estos atributos que estábamos hablando, que tradicionalmente hemos entrenado más las mujeres, ¿no? Que están más en la parte femenina, en la esencia femenina de las personas. Yo creo que esto no va de hombres y mujeres, evidentemente necesitamos más mujeres porque se nos ha negado el desarrollo en muchas facetas de la sociedad, pero creo que va mucho más allá lo que tenemos entre manos ahora, ¿eh? Necesitamos desarrollar esa esencia femenina que tenemos hombres y mujeres. Seguramente toca liderarla más por parte de las mujeres porque llevamos milenios entrenándolas, entonces pues es casi un acto de irresponsabilidad no poner esto encima de la mesa, ¿no? Y liderar un cambio en este sentido, siempre acompañadas de los hombres, por supuestísimo, pero creo que la sociedad necesita cosas distintas de las que venimos desarrollando hasta ahora y necesita colaborar, necesita cooperar, necesita crear, necesita innovar desde una perspectiva distinta a la perspectiva que hemos venido haciendo hasta ahora. Yo creo que, y uniéndolo con el tema del talento, nosotros estamos ahora en la cuarta revolución industrial, ¿no? Hemos pasado varias revoluciones industriales, esta es la cuarta, que tiene que ver con la inteligencia artificial, que tiene que ver con la tecnología, pero creo también, sinceramente, que estamos inmersos en otra revolución que es mucho más invisible, que es la revolución de la conciencia, que tiene que ver un poquito con algo que apuntaba Mar, ¿no? Entonces, las personas, buena parte, ¿no? Un gran número de personas y cada vez más sentimos una cierta necesidad de desarrollar otros aspectos que no es el puro mecanicismo, no es solo el que nos traten como seres productores que somos, ¿no? Entonces hablamos de recursos humanos, de recursos, ¿no? De cuánto productivos somos, de cuánto eficientes somos. Esto está bien, pero igual necesitamos ya algo más las personas y las organizaciones y el conjunto de la sociedad, ¿no? Y tiene que ver con esta parte de la revolución de la conciencia en todos los niveles. O sea, yo soy vegetariana desde siempre, desde los 16 años, y ahora hay propuestas de vegetarianismo y de veganismo, casi que está, ¿no? Es un poco esnovismo y todo lo que hay con esto, ¿no? Yo, a veces me da la risa porque digo, a ver, esto no es, ¿no? Esto, o yoga, ¿no? Yo practico meditación y yoga desde el año de la Gachipún y ahora encuentras un sitio, ¿no? Antes el trabajo que tenías y ahora encuentras un sitio de yoga en cada esquina de esto. Pues esto es algo que está latente en la sociedad y esto lo necesitamos como personas. Y estas personas a veces somos consumidores o consumidoras y a veces somos empleados o empleadas. Entonces necesitamos, por lo tanto, una forma de trabajar distinta y un liderazgo diferente si queremos desarrollar todo nuestro potencial. Y si las empresas quieren que desarrollemos y potenciar todo nuestro potencial, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con todo esto, ¿no? Mencionabas, Mercé, en tu presentación sobre la Organización Internacional del Trabajo. Yo saqué un pequeño resumen
Y en una de las cuestiones que planteaba me llamaba la atención porque decía que la mayoría de los lugares de trabajo a nivel mundial siguen teniendo el reto de desarrollar la diversidad en los niveles medios y altos. O sea, estamos hablando de que quizás empieza a haber más diversidad a un cierto nivel de la organización, pero todavía eso no ha calado lo suficiente a otros niveles y ahí es donde se va a producir esa inclusión real dentro de ese liderazgo inclusivo. ¿Qué pensáis, Mar? Voy directamente primero a Mar y luego te doy la palabra nuevamente. Pues precisamente en la presentación que vamos a ver después, vamos a ver el porcentaje. Yo me he centrado sobre todo en la inclusión de género. Vamos a ver el porcentaje de mujeres que hay en diversos sectores industriales a nivel de cuando empiezan, cuando entran y luego a nivel de top management, y la diferencia es abismal. Y es que hay ciertos obstáculos que nos impiden avanzar y algunos pues tienen que ver con límites que nosotros nos ponemos, que nosotras nos ponemos, cosas que traemos, digamos, de fábrica, pues a través de la educación, de nuestro día a día, de capacidades que asumimos que son femeninas, el tema de que también muchas veces nos cuesta defender nuestros propios logros, porque estamos educadas en la modestia. Pero yo creo que no podemos quedarnos solamente en esto, en pensar que es un problema de las mujeres y que hay que arreglar a las mujeres. Creo que es un problema de toda la sociedad. ¿Y por qué no seguimos avanzando? Pues también pues porque las personas que están arriba, que en su mayoría son hombres, pues tienen también sesgos de afinidad que tenemos todos. Y tendemos a promocionar a personas que se nos parecen. Al fin y al cabo, esto... nadie está libre de esto, ¿no? O sea, todos tenemos estos sesgos de afinidad y es algo que realmente tenemos que trabajar. Y luego, por supuesto, pues en el caso de las mujeres está el tema de la maternidad, en el que muchas veces nos vemos penalizadas. Yo lo contaré después, me fui a China con una niña de 3 meses y otra de 2 años. Fue una experiencia pues muy complicada, evidentemente. Y yo entiendo que no todo el mundo esté dispuesto a pasar por ello. Pero en definitiva creo que los principales obstáculos en el caso de la diversidad de género, pues yo creo que son esas autoimposiciones que nosotros nos ponemos y que podemos trabajar, el tema de los sesgos de afinidad y bueno, pues ese obstáculo, entre comillas, que yo creo que ya poco a poco vamos alcanzando muchísimas más igualdad de oportunidades que la maternidad. Muy interesante, además, comentábamos el tema precisamente antes de los ecos. Resulta curioso que siendo la sociedad tan diversa y cada vez más, siga habiendo tan poca representación de esa sociedad en las organizaciones, ¿verdad, Mercedes? Sí, mira, cuando escribí el último libro que se llama Alfas y Omegas, el poder de lo femenino en las organizaciones, lo escribí con Victoria Sinetskaya, hicimos 90 entrevistas a 90 directivos y directivas de 20 países distintos. Una encuesta que cruzó 4 continentes. No estuvo en Oceanía, no sé por qué, pero sí que cruzó y respondieron personas de 4 continentes. Y las preguntas que hacíamos eran precisamente estas, ¿no? O sea, ¿por qué hay tan poca diversidad en las organizaciones? ¿Por qué tiene un límite, ¿no?, el desarrollo de la diversidad, específicamente también la diversidad de género en las organizaciones, en las estructuras de la sociedad y así, ¿no? Y la respuesta es casi evidente y fue monorrespuesta. La sociedad es una sociedad masculinizada. O sea, las organizaciones son organizaciones masculinizadas. Las mujeres, por ejemplo, llevamos en el ámbito profesional 3, 4, 5 décadas de forma contundente, no más. Por lo tanto, durante miles de años estas instituciones han sido masculinas. Por lo tanto, las reglas del juego son reglas del juego de lo masculino, de lo racional que hablábamos antes. Cuando tú introduces la diversidad en los términos que hemos dicho, llega a un límite que se produce una cosa que se llama la máquina homogenizadora, que lo que hace la organización de forma defensiva, imagínate la organización como un ser vivo, lo que hace de forma defensiva es homogenizar las diferencias de las personas que entran.
que fichamos precisamente por su diferencia. Es lo que decimos nosotros, entran personas con aristas y salen cantos rodados, ¿no? Porque los ponemos ahí y los que hacemos que se acaben mimetizando a cómo es la organización. Por lo tanto, no queda más que cambiar las reglas del juego. O sea, hay que cambiar las reglas del juego dentro de las organizaciones. Y cambiar las reglas del juego significa cambiar los estilos de liderazgo que imperan en las organizaciones. Hasta que no logremos esto, la diversidad va a ser lo que yo llamo pinkwashing o purple washing, ¿no? Que es cartón piedra. Entonces vamos a tener diversidad, vamos a decir cuántos blancos, negros, moros tenemos, cuántas mujeres tenemos, cuántos jóvenes, no sé qué, cuántas generaciones están conviviendo, pero no va a haber una diversidad inclusiva que esté generando la aportación de valor individual. Chimpún, o sea, no tiene más. O sea, para mí el foco es cambiar las reglas de juego y eso necesita valientes y valientas. Necesita musculatura para hacer esto, pero yo creo que Mar es una de ellas. Estamos en ello. Estamos en ello. ¿Cómo ponéis vosotros, por ejemplo? Yo sé que tú en tu conferencia ahora también lo vas a comentar, pero ¿cómo hacéis eso de manera práctica? Porque al final es lo que comentamos, ¿no? Si se convierte en algo como una moda, como puede ser lo que tú decías, ¿no? De repente yo ahora soy vegana, hago yoga, pero porque es moda, o sea, no porque yo lo haya, digamos, de forma consciente, lo haya integrado en mi vida y lo vea como un progreso, sino que es algo que toca. Y eso es verdad que es muy peligroso porque al final estamos un poco como dejándonos llevar por la corriente, pero al final eso no va a cambiar ni va a transformar nada, puesto que no hay una base sólida que lo sostenga. ¿Cómo estáis vosotros haciendo ese trabajo de manera práctica? Pues hay muchísimo trabajo que hacer. El entorno industrial, ya lo veréis, es un entorno muy altamente masculinizado. De hecho, en la industria energética solamente hay entre un 10 y un 20% de mujeres. Y son entornos muy, muy duros de fábrica, de estar ahí en la trinchera. Y oye, pues a todos nos gusta estar en entornos donde sentimos afinidad, donde nos sentimos a gusto. Y lo veréis después en fotos, ¿no? Es muy habitual que yo me encuentre pues, la única mujer en una reunión, de personas debatiendo de forma muy vehemente, y si no entras de una forma agresiva, es que no se puede escuchar tu voz. Entonces es evidente que hay que hacer cambios muy profundos y muy arraigados. Y lo primero que hay que hacer, desde luego, es definir la visión, qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir. Como cualquier cambio en la vida. O sea, cuando tú en un momento dado dices, oye, yo no puedo seguir así, me tengo que transformar, lo primero que tienes que hacer es definir qué es lo que quieres. Y bueno, yo hablo del caso concreto de CEPSA, pues hemos definido una serie de parámetros de diversidad, de inclusión, de hacia dónde queremos ir. Y una vez que decides dónde quieres ir, pues tienes que hacer una foto de cómo estás. Oye, ¿cómo estoy? Y eso lo hace pues, a través de métricas, de valores, de participar en rating con externos y también a través de encuestas de clima y compromiso para ver cómo tu gente te percibe, qué hay más allá de todos esos números. Y luego aparte hay una componente muy importante de ser consciente de esos sesgos que ya tenemos, porque hay también estudios que dicen que aquellas personas menos comprometidas con la diversidad y la inclusión son las que mejor se valoran a sí mismas en temas de diversidad e inclusión. Sí, totalmente. Hemisferio izquierdo, 5%. Y luego los te lo digo. mejores se valoran peor a sí mismos. Es muy, muy curioso. Bien, aquí he dicho, Mar, una cosa súper significativa que decía, no, estoy sola, soy una mujer sola en un ambiente, no sé qué, conversaciones muy vehementes y así. Estas son las reglas del juego. Entonces, que las mujeres, cuando llegamos a determinados ámbitos de responsabilidad, la voz se nos hace más grave. O sea, yo cuando era presidenta de la Cámara de Comercio italiana, recurrí por un momento a los estereotipos sobre los italianos. Pues por ahí eran, por ahí estaba el consejo. Entonces, la única mujer presidenta de una Cámara de Comercio que tenía 125 años. También, por ahí estaba el tema. Venga, por ahí que os estáis imaginando. Yo no tenía esta vocecita. Con esta vocecita es que no me hace caso nadie. Entonces tenía una voz sustancialmente diferente para que me escucharan y sobre todo tomaran buena nota de lo que estaba diciendo.
Pero esto es inconsciente. Yo me di cuenta porque mis hijos me dijeron un día, mamá, ¿y esta vocecita? Cuando había salido del mundo corporativo, me bajaron los decibelios de la vez. La primera mujer que utilizó la voz para esto fue Margaret Thatcher. Entrenó su voz, porque claro, en el Parlamento británico, con estas vocecitas no triunfa seguro. Entonces, en la Dama de Hierro, sí. Entonces, una de las cosas que a veces hacen cuando nos preparan a las mujeres hacia el liderazgo es modularnos la voz. Digo, perdona, no me modules la voz, cambia las reglas del juego, que es otra cosa distinta. No hagas que me mimetice con algo que ya está, porque no lo vamos a cambiar. Y sobre todo esto tiene algo importante, es si yo me mimetizo a las reglas del juego que ya están ahí, por lo tanto me estoy masculinizando para poder llegar ahí y para poder mantenerme ahí, nos estamos perdiendo todo lo que lo femenino puede aportar de transformación a la organización. Esto es importante bajo mi punto de vista. Sí, yo creo que al final tiene que haber un equilibrio entre las dos partes, porque totalmente. Realmente para triunfar, para salir, para trascender, para transformarte, también muchas veces necesitas ese tipo de cualidades tradicionalmente masculinas a nivel de ambición, de que se escuche tu voz, de poner límites. Pero no nos podemos quedar ahí. O sea, yo creo que tenemos que salir de ese discurso de hay que arreglar a las mujeres. Yo creo que es un discurso, tenemos que ir hacia una tendencia de hay que balancear las cualidades y también tendencias, hablábamos antes de qué estamos haciendo en las organizaciones, ya no solo CEPSA, sino en general, pues todos estos cursos de Lead the Leaders, de que los líderes sean conscientes de los beneficios de un entorno inclusivo y de que realmente hay un problema, porque tú les preguntas a los CEOs de las compañías y la mayoría no ven ningún problema porque ellos no lo tienen. Pues esto es como el agua para los peces o el oxígeno. Alguien está viendo el oxígeno que estamos respirando y un pez tiene conciencia de que está en el agua, pero saca un pez del agua o quítame el oxígeno, te das cuenta enseguida de esto, ¿no? Entonces hay que hacer esto, ¿no? Estos procesos de ven que te saco de tu realidad y te pongo en otra distinta. Pues eso va bien este tipo de formaciones un poquito experienciales, ¿no? Porque cuando mejor se aprende por la piel, o sea, porque lo racional ya sabemos cómo va y todo lo que estamos procesando de forma racional, esto se queda archivado y me sirve un 5%. Por tanto, necesitamos impactar en la parte no racional para que haya transformaciones profundas y esto se hace de forma diferente. Y en ese sentido, Mercè, porque me consta que precisamente desde vuestra consultoría os dedicáis a eso. ¿Qué prácticas estáis vosotros ahora desarrollando, que estáis viendo que están impregnando desde ese punto más práctico, que no se queda en la racionalidad, que como tú bien dices, puede ser que te lleves en la reflexión, pero luego vuelves a tu día a día y esto se olvida rápidamente? ¿Qué necesitamos llevar para que eso sea algo pragmático y se consolide con el tiempo? Mira, yo lo que más me gusta de lo que hago es un programa que se llama Semilla de Cambio, que es precisamente esto, es un programa de 6 meses y que va de un proceso de transformación hacia el liderazgo genuino, mi liderazgo genuino, no el liderazgo que me viene impuesto, sino mi liderazgo genuino. Y yo creo que para hacer esto necesitamos 2 cosas. Uno es hacer un camino de introspección, porque somos personas, además de ser la directora de no sé qué, la jefa de no sé cuántos, no sé qué, sobre todo somos personas y esto va de personas. O sea, yo no puedo mirar a mi equipo como personas si primero no me miro a mí como persona que soy. Tengo que ir más allá de las tarjetas y de las etiquetas. Entonces necesitas hacer un trabajo introspectivo. Nosotros hacemos 4 días en plena naturaleza para conectar contigo, de verdad. O sea, y si no estás dispuesto a hacer esto, no vengas. Porque hay que conectar y entender y conectar con tus luces y sobre todo con tus sombras. Porque estamos con esto de lo positivo, pero es que tenemos muchas sombras que son grandes maestros. Entonces necesitamos conectar también con nuestras sombras. Y luego ponte a hacer la parte racional, que es liderazgo, que significa con los equipos, la comunicación. Esto también hay que hacerlo. Y luego acaba pensando no en una transformación individual, sino en una transformación colectiva. Toma la responsabilidad de ejercer toda tu influencia y todas las personas tenemos un ratio de influencia, todas, la teoría del foco, más arriba más influencia, más abajo menos influencia, pero todas las personas tenemos capacidad de influenciar.
Toma esa responsabilidad e influencia en tu entorno haz que las cosas cambien. Porque si tú haces que cambien, Mar hace que cambie, yo hago que cambien, Rosa hace que cambien. Esto, ¿no? Imagínate piedrecitas que tiramos a un lago, que hacen pequeñas circunferencias, acaban juntándose y hacen una gran circunferencia. Eso se llama resonancia mórfica y es lo que hace posible que los cambios realmente provoquen transformaciones. Entonces, no te pienses en ningún momento que no eres una persona poderosa. Tienes mucho más poder del que te parece y sobre todo de lo que aparentas. Yo tengo un mantra que me ayuda muchísimo que es: soy mucho más de lo que aparento. Tengo toda la fuerza y el poder del universo en mi interior. Estos en momentos que me estaban echando pulsos y así, yo con mi mantra ya me podían venir todas las sesiones maratonianas, decir, yo ahí, yo ahí, yo ahí. Entonces, creo que es justamente esto, ¿no? Conecta, procesa y expande. Es nuestra responsabilidad como ser humanos hacerlo. Y además, Mar, me consta también, creo que no lo he dicho antes, que colaboras con Inspiring Girl. Y como bien decía, decía Mercé, esa responsabilidad, ejercer esa responsabilidad desde tu capacidad de influir en otras mujeres, en otras niñas que se están transformando y que son semillas de ese cambio, realmente tiene un poder importantísimo, ¿verdad? Sí, sin lugar a dudas, yo creo que para cualquier grupo que está infrarrepresentado, el hecho de tener referentes es fundamental, porque es muy difícil aspirar a algo que no ves. Y bueno, pues en CEPSA llevamos ya un tiempo colaborando con Inspiring Girls, luego aparte a título individual, pues colaboro con universidades, con colegios mayores, y cuento mi experiencia no porque sea una experiencia ejemplar, sino porque puede servir de referente a otras realidades para personas que están empezando. Y yo creo que llegados ya a un punto así a mitad de la carrera profesional, pues se encuentra una gran satisfacción en el hecho de poder hacer algo por las nuevas generaciones que llegan, tan llenas de energía. Yo siempre lo digo, yo creo que esta nueva generación, siempre los que estamos en la mediana edad como que tenemos tendencia a denostar a las generaciones que llegan, pero yo creo que estas generaciones que hablan de diversidad, de inclusión, de bienestar psicológico, que van pidiendo algo más, yo la verdad es que lo que me encuentro son personas maravillosas y que las necesitamos para llegar a realidades y a futuros que hoy en día no son posibles. Así que desde luego es una satisfacción enorme. Me parece una maravilla esto que haces, Mar, porque a veces, sobre todo, depositamos mucho la esperanza en las nuevas generaciones y como una presión, ¿no? Estos nos tienen que salvar del lío en el que estamos ahora. Y yo siempre digo, es tu responsabilidad ser la mejor ancestra que puedas ser para las nuevas generaciones. Entonces, y para mí me has venido a la cabeza, digo, Mar es la mejor ancestra que puede ser, ¿no? No, entonces toma tu responsabilidad, no tú tienes que hacer distinto, yo que hago distinto, ¿será mi mejor versión para el futuro? ¿Seré la mejor ancestra que pueda ser para las generaciones que vienen en el futuro? Esto, pues, a mí es un pensamiento que me ancla mucho en mi responsabilidad, ¿no? Sin duda. Y sobre todo porque muchas veces pensamos que por el hecho de ocupar una posición ya estamos ejerciendo un liderazgo, pero el liderazgo es que hay que hacerlo desde la conciencia, o sea, hay que trabajarlo absolutamente con esa responsabilidad de querer ser guía, y eso no es nada sencillo, o sea, tiene un trabajo detrás enorme. También tiene muchas satisfacciones cuando ves resultados, pero primero tiene un trabajo de introspección que tú apuntabas antes, Mercé, que es imposible no hacerlo si realmente quieres tener esa actitud de responsabilidad y de transformar y de sumar dentro de ese cambio de la sociedad. Pues yo me gustaría dar paso a la ponencia también de Mar para cerrar el día de hoy. Como, bueno, es un placer compartir este debate, esta mesa, y como ya han salido varias cosas que son importantes, Mercé también ha reflejado en su ponencia, pues me parece interesante que podamos cerrar el debate de hoy con tu ponencia, Mar. Vamos a prepararla. Nos la prepara el compañero. Sí. Y así nos puedes seguir ampliando, Mar. Muy bien. Bueno, pues yo voy a hablar de liderazgo femenino en la industria
por varios motivos. Bueno, primero, hablamos de talento en este think tank. Yo creo que el talento está muy relacionado con el liderazgo, entendiendo por liderazgo esa capacidad de inspirar no solo a los demás, sino también de inspirarse a uno mismo y de llegar a la mejor versión de lo que puede ser uno mismo y también a los demás, ¿no? Y a través de esa capacidad de inspirar, pues que hacer que lleguemos más allá de lo que habíamos podido imaginar. Femenino porque evidentemente soy una mujer en un entorno complicado para las mujeres, tradicionalmente como es la industria, ya veremos que esto está cambiando. Y en la industria también en un sector de tanto peso en el campo de Gibraltar, en España, y un sector muy denostado hoy en día. Yo creo que todos asociamos la industria como un lugar de cadenas de producción, de chimeneas, pero no nos olvidemos de la industria también como motor, motor tecnológico, motor de riqueza y de lo que mueve a este mundo. Voy a hablar de todo esto, de liderazgo, de mujeres, de la industria, a través de una historia que es la mía y que es probablemente la más difícil de contar, con luces, como veis en ese faro, pero también con sombras. Y bueno, intentaré intercalar un poquito de todo eso. Sí, que no pasa la página. Ahora. Voy a empezar con una foto y yo creo que hay algo que llama la atención. Son fotos que tienen 17 años de diferencia. La foto de más arriba es de cuando yo empecé en CEPSA en el año 2005 y empezábamos yendo a las trincheras, trabajando a turnos, mañanas, tardes y noches y fines de semana y lo que hiciera falta, porque estamos 24 horas. Y en el turno solo había hombres y yo con el pelo pelirrojo y los calcetines de colores. Y la siguiente foto de más abajo es con el comité de dirección de mi división, donde también continúo siendo, pues en esa foto me veis que soy la única mujer, ¿no? Han cambiado muchas cosas dentro de mí, han cambiado muchas cosas dentro de la industria, pero desgraciadamente continúo siendo muy a menudo the only woman in the room. Y no es sorprendente cuando vemos este gráfico, el circulito de abajo a la izquierda, veis el porcentaje de mujeres en el sector energético. En el eje Y, en el eje de ordenadas, veis el porcentaje habitual de entrada, que está en torno al 30 y tantos %, y abajo, en el eje X, veis el porcentaje de mujeres en la dirección, que ahí ya nos desplomamos al 10%. ¿Vale? En CEPSA tenemos un objetivo que ya cumplimos en el 22, de tener hasta un 70% de mujeres en las posiciones de acceso. Y tenemos también puesto un objetivo de llegar al 30% en posiciones de liderazgo para el 2025. Esto va a llevar tiempo, pico y pala. Pero tenemos que empezar desde la base. Voy a empezar la historia un poquito al revés, ¿no? De qué es lo que hago ahora mismo y cómo llega hasta aquí. Esto es, lo que veis ahí es una fotografía de la refinería Gibraltar San Roque, son varios kilómetros a la redonda de industria, está aquí al ladito. ¿Vale? Aquí, como sabéis, en nuestra refinería se están transformando y ahora las llamamos parques energéticos, porque ya no nos vamos a dedicar solamente al refino del petróleo, sino al refino de otras muchas sustancias, en muchos casos, pues, por ejemplo, residuos licuados de plásticos, componentes bios procedentes de residuos vegetales. Entonces ya no tiene sentido hablar de refinerías de petróleo. Pero las instalaciones se mantienen, nuestros activos se mantienen. Yo he trabajado muchos años en ingeniería, en procesos, en producción, en operaciones. Desde hace 2 años, como comentaba Karina, pues soy la directora de los laboratorios, que son los ojos de las unidades de proceso. Los laboratorios tienen que funcionar 24 horas, permiten que las plantas de proceso tomen decisiones, certifican los productos que salen, todo lo que sale, desde un componente para una bombona de butano hasta las gasolinas para los coches, los componentes para la aviación, los fueles, materias primas para detergentes, etc. En nuestros laboratorios trabajan, bueno, lidero un equipo de 130 personas, estamos a tope con la transición energética, tenemos una carga de trabajo brutal de más de 2000 ensayos al día
Dentro de lo que son los trabajos a turnos en los laboratorios, hemos ido incrementando el número de mujeres que tenemos. Tenemos también una gran diversidad generacional. Tenemos aproximadamente un 30% de mujeres trabajando ahí y somos protagonistas dentro de la transición energética. Esto es lo que hago hoy en día, lo que ocupa la mayor parte de mi tiempo, y además de todo esto, pues desde hace unos meses estoy coordinando las estrategias de economía circular de la compañía. Yo creo que esto es objeto más de algún encuentro de desarrollo sostenible que hagamos, porque también es una transformación, ¿no? El ir hacia modelos de economía mucho más circulares. Os voy a hablar de mí, de mi infancia. Yo soy de Cádiz. Antes comentaba Juan, uno de nuestros patronos, la importancia del talento dentro del campo de Gibraltar. Yo soy de la provincia de Cádiz, así que bueno, no soy del campo de Gibraltar, pero casi, ¿no? Soy de Cádiz, estudié en Cádiz y aparte, bueno, también estudié piano. Y considero importante resaltarlo porque yo creo que, como comentabas tú, Mercé, antes, somos mucho más que nuestra profesión, mucho más que lo que estudiamos. Y bueno, pues para mí el haber estudiado piano me ha dado una dieta emocional e intelectual, pues que me ha creado una hondura importante como persona, ¿no? Estudié en Cádiz y bueno, yo no tenía ningún referente dentro del mundo de la ingeniería, más allá de un deseo pues de cambiar las cosas, ¿no? Para mí uno de mis grandes referentes fue mi madre. Ahí tenéis una foto de ella de cuando estudió enfermería, una mujer súper inquieta, un gran referente para mí, como digo. Además de estudiar enfermería, también estudió historia, o sea, tiene 2 carreras en una generación de mujeres que lo habitual era no estudiar ninguna. Y no solo mi madre es un referente, también lo es mi padre, con quien mi madre hizo un tándem y llevaba en la casa al 50%. No era mi padre ayuda a mi madre, sino era un tándem de 2. Y a mí eso, pues evidentemente me marca profundamente, ¿no? La importancia de los referentes. Yo tenía 23 años y nunca había salido fuera de España. Eran otros tiempos, en los 90 pues no era tan sencillo coger un avión y marcharte. La primera vez que cogí un avión fue para irme a Londres con una beca Erasmus. Me costó muchísimo irme porque eso implicaba no poder terminar el último año que me faltaba de mi carrera de piano, pero bueno, momentos en la vida en los que hay que elegir, ¿no? Me fui a Londres por 4 meses y me quedé 2 años. Prolongué un año más, no solo terminé ingeniería química, sino que me convalidaron casi toda la carrera de ciencias ambientales y me quedé un año más terminándola. Y comentaba también antes uno de nuestros patronos que el liderazgo lo podemos encontrar en cualquier parte, y yo mi primer gran modelo de liderazgo lo encontré en mi primer trabajo, que fue sirviendo cervezas en un pub. Y bueno, pues el dueño del pub pues fue uno pues, probablemente de los mejores jefes que he tenido. Nos cuidaba, teníamos un salario medio, pero teníamos salario emocional. Éramos un equipo diverso, de 8 personas de 5 nacionalidades. Nos pagaba lo normal, 5 pounds a la hora, no me llegaba para gran cosa. Pero siempre tenía un taxi en la puerta esperándome, porque él estaba muy preocupado de que llegáramos a casa. Pequeños beneficios que son muy importantes. Ponía el horario, se supone al azar, pero siempre me preguntaba, oye, ¿tú cuándo tienes tus exámenes? O sea, estaba muy pendiente, nos conocía y sabía cuáles eran nuestros valores. A mí, todas esas enseñanzas de Martin, mi jefe irlandés, han sido de gran utilidad. Cuando ya dejo de trabajar en el pub, termino ciencias ambientales, me pongo a trabajar como consultora ambiental en Londres, pues por todo aquel afán, ¿no? de la mejora del medio ambiente y demás. Pero me di cuenta de que probablemente puedo hacer mucho más desde dentro de la industria, aprovechando los conocimientos de la ingeniería, que dentro de una consultora. Me cuesta mucho tomar esa decisión porque tenía ya en Londres una vida hecha, vivía con amigas, pues, tenía una vida cómoda y confortable, pero pensaba que podía hacer más y, como digo, bueno, pues me arriesgo y me voy a Francia, un pueblecito muy pequeñito, gracias a unos contactos que hice, de amistades que hice a través del pub. Había un chico que era francés y me comentó, oye, pues donde mi madre trabaja, por allí cerca.
hacen falta, necesita alguien que hable inglés y español para unas prácticas y total. Allí me fui. La importancia de los contactos, yo siempre lo digo, el networking, algo tradicionalmente masculino. Tenemos que trabajarlo. Cualquier posibilidad, porque las oportunidades están en todas partes. Y cuando tienes muy claro lo que quieres, se te acaba manifestando habitualmente dentro de tus contactos. Me quedo en Francia y me entero cuando estoy allí de que CEPSA, que yo la conocía, para mí CEPSA era la compañía de las gasolineras, no tenía ni idea de todo lo demás que hacía, estaba buscando a una persona para darle una beca en el Instituto Francés del Petróleo, para darle una beca de un máster de petroquímica, te pagaba el máster, te pagaba un sueldo y luego aparte pues te daba trabajo por un mínimo de 3 años. Había una plaza para toda España y yo pensaba, bueno, yo con mi título de la Universidad de Cádiz me surgieron 1000 dudas, 1000 inseguridades. En fin, yo creo que eso es algo que nos pasa muchas veces, no solo a las mujeres, sino a todas las personas en general, que tenemos un cierto complejo que pensamos que por ser del sur de España, pues nuestros títulos van a tener menos valor. Pero bueno, yo confiaba que había estado en el extranjero, tenía otra carrera, hice esa solicitud y bueno, el proceso salió adelante y bueno, pues conseguí esa única plaza, ¿no? Y bueno, pues ahí también fue un aprendizaje brutal a nivel de multiculturalidad. Éramos una clase de 17 personas de 10 nacionalidades, de 4 continentes, donde bueno, pues aprendí muchísimo y aprendí que el trabajo en equipo también duele, porque yo recuerdo un trabajo concreto sobre la destilación que tuve que hacer con un chico de Bahrein que nunca había salido de allí y que tenía un rechazo absoluto hacia trabajar con las mujeres, y con una chica de China que era la sumisión absoluta y yo en medio. Entonces, la diversidad y la inclusión pues suena a un camino de rosas, pero es un camino muy extremadamente complejo. Pero luego cuando las cosas funcionan y cuando aprendes a traccionar es altamente satisfactorio. Después de esta experiencia, la segunda parte del máster era en Canadá. CEPSA tiene una planta en Canadá también, donde hace materias primas para hacer detergentes. Y bueno, pues llamé a la puerta para esos mínimos 2-3 años que tenía de contrato con CEPSA, intentar hacerlos allí. Y allí me quedé. Me quedé 3 años trabajando en Canadá. Los inviernos eran durísimos. Había que fomentar la creatividad, intenté aprender a esquiar, aquello no era para mí. En fin, no tenía piano, con lo cual no podía dar clases de piano. Yo quería ser algo más que simplemente la ingeniero que estaba ahí, quería conocer a personas, en fin. Y de repente un día pues llegó a mi casa un folleto donde se ofrecían cursos de baile, y bueno, de bailes sobre todo americanos y tal, y digo, oye, pues yo creo que aquí tendría encaje un baile flamenco. Ya me habéis visto, mido 1,80, soy bastante sosa, en la feria nadie me sacaba a bailar, pero oye, yo me tiré, yo me tiré y me ofrecí a dar clases de forma totalmente voluntaria. Los ingresos de mi salario pues los daba la Asociación de Alzheimer Canadá, una asociación con la que bueno, pues tengo grandes contactos, ¿no? Y me ofrecí a dar clases, me hicieron una entrevista, yo le eché cara, ofrecimos 12 plazas y al cabo de unos días me llamaron y me dijeron, mira Mar, tenemos un problema, y digo, bueno, pues ya está, no se ha apuntado nadie. Dice que se han apuntado 40 personas. En fin, pues allí llevamos también la diversidad cultural española y bueno, incluso dábamos en fin, espectáculos, en fin, la verdad es que fue una experiencia espectacular. Y yo creo que todo eso, ese atreverte, ese ir al espectáculo, esa creatividad, al final es que también te la llevas al trabajo y te la llevas a tu día a día y es muy satisfactorio, ¿no? Después de esa aventura, pues yo tenía esa cosilla de, oye, yo quiero conocer el mundo asiático, quiero conocer China, ahí se está moviendo todo, ahí es donde está pasando todo. Y como digo, muchas veces cuando tienes las cosas claras se te acaban manifestando y coincidencia o no, pero fueron los años en los que CEPSA decide montar la primera planta en Asia, en este caso en Shanghái.
Y bueno, pues yo me fui de responsable de servicios técnicos, que englobaba toda la parte de ingeniería y de laboratorio, y también de seguridad y medio ambiente. Era muy, muy, muy retador. Algunas de esas disciplinas eran nuevas para mí, había que partir desde cero, había que contratar a los equipos, había una barrera de idioma importante, y porque bueno, la mayoría de las personas solamente hablaban chino, tuvimos que contratar traductores, nosotros aprendimos en la medida de lo que pudimos. A nivel de seguridad y de medio ambiente era un reto muy, muy importante, porque la barrera que nos ponen a las empresas extranjeras es muy, muy grande, pero lo hicimos con éxito y mi tarea allí, yo comprendí desde el principio que era hacerme imprescindible, era desarrollar a otros, entre otras cosas, para yo poder volver. Y te digo yo que no son personas sucias. Y si hay personas sucias, probablemente es porque desgraciadamente hay mucha gente todavía que no tiene agua caliente en su casa. Pero la verdad es que fue una experiencia, bueno, la aventura de mi vida, ¿no? Algo que te remueve tus cimientos, tus valores. Fue un reto muy importante con 2 niñas pequeñitas que acabaron hablando chino, por supuesto, muchísimo mejor que yo, dándome 100.000 vueltas, pero desde luego acabó con muchos de los estereotipos que yo tenía sobre los chinos y una gran lección de aprendizaje. Sigo teniendo contacto con ellos porque para un chino, cuando eres su líder, eres su laoban y lo eres para toda la vida. Y de hecho ellos me escriben y me dicen, hola líder, hola laoban. Es muy bonito. Desde el año 2020 pues estoy de vuelta a casa. Llevo los laboratorios de la compañía y aquí os enseño pues distintos eventos en los que he participado, porque yo creo que una de las cosas que he aprendido es que trabajar mucho es muy importante, pero no es suficiente. Hay que mostrar los logros, hay que mostrar qué es lo que hacemos, porque si no simplemente se ve en el entorno más cercano, y yo creo que merece la pena contar todo lo que hacemos, pues no solo a nivel de la empresa, sino a título individual. Por todo esto, ¿no? Por cambiar imágenes y cambiar estereotipos que hay y por todo el crecimiento y todo el networking que nos aporta. Por hacer un resumen muy, muy breve de todo lo que he aprendido, pues que hay que atreverse. Y atreverse no significa no tener miedo. Yo tengo muchísimo miedo, varias veces al día. Yo he tenido miedo hoy antes de hablar. Tengo miedo muchas veces cuando veo a mis hijas, qué va a ocurrir, qué futuro les estamos dejando a ellos. Tengo miedo, pero cuanto más me atrevo, menos miedo tengo, ¿no? Y yo creo que la cosa no va de salir de la zona de confort, sino de ampliar tu zona de confort, de ir saliendo hasta que te vas sintiendo a gusto y de repente te das cuenta de que, oye, ya era el día en que ya no tienes miedo y que estás a gusto haciendo esas cosas, ¿no? Apuntar alto no solo para ti, sino para los que te rodean. Cuando te dedicas a desarrollar personas, yo creo que tu responsabilidad no es que esas personas se conviertan en lo que tú crees que es su mejor versión, sino que se conviertan más allá de lo que ellos mismos creen que es su mejor versión, y no autolimitarnos. No autolimitarnos. O sea, yo creo que sky is the limit y debemos ser ambiciosos con la palabra ambición bien entendida. Abrir la mente. Yo me he descubierto con los cursos que estamos haciendo de servos inconscientes que yo tengo tela de servos. O sea, que el hecho de ser mujer y mediana edad no nos hace libres. Vamos, soy working in progress. Vamos, lo tengo clarísimo. La verdadera satisfacción al final la encontramos desarrollando a los demás, yo creo que dentro y fuera de trabajo, y fundamental para cualquier líder, y líder no es el gestor de personas, sino el líder es persona con voluntad de transformarse. ¿Qué queremos? Y la visión se puede cambiar, ¿eh? Yo siempre lo digo, derecho a cambiar ante mejores datos, pero siempre estrategia, aunque sea a medio plazo. Hay que saber qué es lo que queremos y hacia dónde vamos, y trabajar muchísimo los contactos. Terminaba la presentación con una serie de puntos de qué cosas estamos haciendo en CEPSA, que las voy a resumir muy rapidito, para mejorar en diversidad e inclusión. Una de ellas es el desarrollo de redes de empleados y empleadas. Tenemos redes
que surgen de forma espontánea, son pues personal que nos vamos asociando para hacer cosas que fomenten la diversidad y la inclusión, el networking, hacemos mentoría, coaching a nuestros propios empleados, traemos a personas externas con perfiles inspiradores. Esa foto de ahí es de una mesa redonda que moderé, que te comenté, Karina, que me inspiraste para esa moderación, y en la que comentábamos anécdotas de cosas que nos habían pasado y de cómo contestar a ciertos comentarios que pueden ser machistas o poco inclusivos, ¿no? Compartir ese tipo de reflexiones de forma informal, pero como tú decías, Merced, van calando poquito a poquito, como esa lluvia fina que moja, ¿no? Lo hemos comentado antes de Inspiring Girls. Pues aparte de Inspiring Girls también colaboro con universidades y con la formación profesional dual, donde estamos intentando poner a mujeres que trabajen en nuestros laboratorios. Mercedes, este curso de Somos CEPSA te tiene que sonar porque tú eres la formadora en un curso online que tenemos sobre diversidad e inclusión abierto a todos los empleados. Y no solamente para las personas que entren, sino también para el top management. El de la derecha que veis que se llama She es un curso específico online a base de juegos sobre sesgos inconscientes, que la verdad es que a mí me puso en mi sitio desde el primer juego, ¿no? En los cursos que tenemos también en colaboración con Financial Times, con el Instituto de Empresa, tenemos un capítulo dedicado a la diversidad e inclusión. Y bueno, pues son temas como veis que a nivel de las actividades formativas absolutamente fundamentales. Y ya para terminar, hablaba antes de hacer la foto de cómo estamos, de tener métricas de ESG. ESG sabéis que son las siglas de Environmental Social Governance. Las empresas evidentemente pues tienen unos fines evidentemente financieros, está esa parte, que después se fue desarrollando hacia una preocupación medioambiental, pero ahora no nos podemos olvidar de toda la componente social. Y dentro de la componente social está la diversidad y la inclusión. Es importante no solamente para la empresa, sino también para el exterior. Las métricas ESG son importantes hoy en día en empresas de rating como Moody's, Standard & Poor's, que valoran a las compañías y deciden si las van a financiar o no. CEPSA tiene por delante una transformación energética brutal, para la cual va a necesitar aproximadamente 80.000 millones de euros. Y tiene que salir bien en todas las fotos, en todos los sentidos, a nivel financiero, medioambiental y social. Es ético, pero también, como digo, es un tema financiero. Es importante, como había comentado antes, las encuestas de clima y compromiso, porque a lo mejor a través de los números pensamos que estamos muy bien, pero la percepción del personal puede ser diferente. Yo creo que es bueno hacer estas encuestas, las estamos haciendo y estamos sacando planes de acción. En la foto veis la generación de este año de nuevas contrataciones, donde hay un 70% de mujeres. Y recientemente pues nuestro CEO de la compañía cambió, es Arend Marten Betzeler, es holandés, y está muy comprometido con toda la diversidad y la inclusión. Ahí tenéis pues una frase donde lo hace saber. Él es una persona pues, que yo creo que también entiende muy bien que hay que predicar con el ejemplo. Está muy bien hablar de diversidad e inclusión, pero luego evidentemente pues ese compromiso se tiene que ver en tu comportamiento del día a día. Y bueno, pues nada más. Yo quería eso, poner en valor todo esto, ¿no? que he comentado del poder de la transformación que tenemos las personas, las industrias y nuestra responsabilidad independientemente de nuestra posición. Hay mucho que podemos hacer. Muchas gracias. Nada más y nada menos. Bueno, yo me gustaría terminar con alguna síntesis de este primer debate de hoy, porque al final, bueno, el talento se va, digamos, incluyendo en todas las áreas de la conversación, puesto que no se puede en ningún momento desligar de todo lo que hemos estado hablando. Como veis, tengo la enorme suerte de estar delante de dos grandes ejemplos de talento femenino, así que me gustaría terminar este primer día de debate con esa pequeña conclusión que queréis dejar sobre la mesa. Merced, empiezo por ti.
Bueno, habría muchas cosas, ¿no? para concluir aquí, pero lo voy a enlazar con algo que comentábamos antes de entrar aquí, ¿no? Y es la posibilidad real de cambio, ¿no? Que a veces nos obcecamos mucho en lo mal que van las cosas, ¿no? O en lo deprimido que está el mundo, pero que en realidad tenemos una grandísima oportunidad de cambiar y que sobre todo, esta grandísima oportunidad de cambiar, de transformar, de co-crear una realidad distinta donde la diversidad inclusiva sea realmente verdad, ¿no? Sea realmente un hecho, y es que esto depende de las personas, depende de nosotros, de nosotras. Es algo que tenemos ¿no? en nuestra mano, ¿no? Entonces, creo que voy a acabar con una invitación a ejercer nuestra influencia. Creo que a una invitación a lo que me parecía muy interesante lo que decía Almar de ampliar nuestra zona de confort, ¿no? Yo le llamo, ¿no? Tenemos la zona de confort, luego tenemos la zona de expansión y luego la de pánico. Lo que no se puede hacer es pasar de la zona de confort a la de pánico, porque ahí sí que involucionamos, pero sí que podemos dar ese paso y ponernos en la zona de expansión donde hay un mundo de posibilidades y ejercer todo ese talento que tenemos intrínseco en las personas y generar una transformación colectiva. Creo que me voy a quedar ahí. Muy bien, dejamos esa magnífica conclusión. Mar. Pues yo me voy a ir más me voy a ir a lo local, porque estamos en una zona privilegiada y hablábamos de retener talento, de atraer talento, y dentro de todo este proceso de transformación energética, de transformación industrial de esta cuarta revolución, estamos en una zona absolutamente privilegiada, tenemos sol, tenemos viento, somos un paraíso para las renovables, tenemos una calidad universitaria espectacular que a mí personalmente me ha abierto todas las puertas y que sé que es el caso de muchas más personas. Necesitamos más eventos como este para que esto se dé a conocer a mayor escala, y al igual que Merce, termino con un mensaje de ilusión, con un mensaje de compromiso. Yo creo que el momento es ahora, el momento de la transformación, no solamente industrial, sino también como sociedad. Muy bien, pues nos quedamos. Creo que no hay mejor forma de concluir esta mesa que con esos mensajes, además muy positivos y basados en lo que se está haciendo ya y que es una realidad. Pues nada, nos despedimos por hoy con esta primera mesa de debate. Mañana seguimos con nuestra segunda mesa, donde vamos a hablar de creatividad, de innovación, e igualmente nos van a acompañar otros talentos de diversidad, de empresa y de universidad, para hablarnos desde su punto de vista. Muchísimas gracias a todos por asistir y a las personas que estáis aquí con nosotros presencialmente. Hasta mañana.